Por el momento voy a limitarme a leer una breve semblanza que está en la solapa, para que más o menos ubiquemos quién es Clemente Padín en la literatura hispanoamericana. Oriundo de Lascano, Rocha, Uruguay, 1939, poeta experimental, diseñador gráfico, articorreísta, performer, curador, vedista, networker, licenciado en letras por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Dirigió una de las revistas más importantes, que se llama Huevos de Plata y Ovum, de la cual esperamos prontamente sacar su edición facsimilar. Ha expuesto individualmente en Estados Unidos, Italia, Corea, Argentina, Uruguay, Alemania, España, Canadá, República Dominicana, Brasil, Bélgica y Japón, entre otros. Entre otras distinciones, fue invitado a la 16ª Bienal de San Pablo, en Brasil, y a las Bienales de La Habana, Cuenca, Ecuador y Grecia. Ha sido becado por la Academia de las Artes y las Letras de Alemania y ha dictado seminarios sobre poesía experimental en todo el mundo. Clemente, ¿cómo le haces, tío? Organizador de las primeras exposiciones de poesía experimental y arte correo en Latinoamérica a partir del 69 en la Galería U de Montevideo, Uruguay. Acaba de editar 40 años de performance e intervenciones urbanas, ediciones Yaugurú, 2010, poemas visuales semánticos, editorial Babilonia, Navarrés, España, 2011, y actualmente es catedrático del posgrado en lenguajes artísticos combinados en la YUNA de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pero sobre todo, Clemente Padín es un gran amigo. Así que, primero un aplauso y luego la poesía. De acuerdo a un programa nuestro, vamos a hacer una pequeña lectura de poemas de mi autoría y luego va a continuar acá el compañero Callejas. Voy a leer algunos poemas del libro que fue publicado en el año 2000, que se llama La poesía es la poesía. Yo en ese libro intento hacer una exposición intentando imponer lo que yo pienso que he descubierto, que es la poesía autorreferencial. Y estos poemas un poco intentan, digamos, pusieran esas posibilidades expresivas de la poesía. El primer poema que voy a leer se llama Poema. Tome 12 sustantivos, 8 adjetivos, 2 conjunciones, 6 verbos conjugados, un adverbio, 4 preposiciones, 8 números y signos de puntuación. Mezcle en una hoja, ordenando las palabras en versos armoniosos, y el poema está pronto para ser leído. Silencio. Todo lo que media entre este verso y el próximo es poesía inexpresable.
lugares comunes. El viento sopla, los ríos corren, las estrellas brillan, el mundo gira, el tiempo fluye, la poesía es eterna, el hambre mata, la vida continúa, todo cambia, nada cambia, ellos se aman, yo soy. Vamos a ver ahora un poema que se llama Paratexto. Paratexto es el sinónimo de título, es casi la misma palabra. De cómo las palabras amor, muerte, revolución, esperanza, alegría, yo, tú, nosotros y otros y otras se reúnen y se niegan a ser usadas como paño de lágrimas o bandera desplegada por algún poeta. Eso fue el título. Bueno, vamos a dar paso. Bueno, gracias señores. Muchísimas gracias. Ahora es turno de darle paso a los agradecimientos administrativos correspondientes. Estas obras completas de Clemente Padín, cabe recalcar que es la primera vez, y esperamos que no la última, que se publica la obra completa de Clemente Padín, gracias especialmente a la iniciativa de Ediciones Delirio y posteriormente a que se sumaran la Universidad Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué quiere decir esto? Que somos privilegiados los que estamos aquí. Tenemos una primicia mundial de un poeta que si lo buscan en la red, pueden hacerlo en sus celulares. Es un icono de la poesía experimental latinoamericana. Ahora tenemos aquí a la izquierda un gran amigo que, por cierto, los invitamos mañana, va a presentar su libro también de poesía visual, todos están invitados. J.M. Calleja, Barcelona, 1952, poeta visual, performer, proveniente del mundo de la imagen, fotografía, cine, ha realizado diferentes filmes experimentales en 8 milímetros durante los años 76-81. Ha participado activamente en diferentes encuentros y exposiciones, tanto nacionales como internacionales, de poesía experimental y visual. Entre otros lugares, Barcelona, Valencia, Madrid, Córdoba, Sevilla, Tarragona, Pontevedra, Saúl, Belgrado, Stuttgart, Lisboa, Berlín, Buenos Aires. Bueno, estás igual tú que Clemente, bueno, o sea, son ubicos. Okay. Ha realizado instalaciones y exposiciones individuales y como coordinador ha preparado diferentes encuentros de creadores que han quedado reflejados en libros y catálogos. Entre sus obras destacan Mataró, 84 y 96, Prada, 85, Madrid, 89, 96 y 99, Barcelona, 91, 98, 99, 2000, 2001, o sea que ha reeditado el señor muy bien. Y realmente lo que vale aquí comentar al margen de su biografía es que Calleja, con Padín y su servidor tuvimos un feliz encuentro hace algunos años en la última Bienal Internacional de Poesía Experimental que realizaron César Espinosa y Araceli Zúñiga. Y a partir de esa amistad logramos generar estos textos. Ojo, amistad, no complicidad. Así que lo voy a seguir criticando. Venga, Calleja. Gracias. Bueno, el libro que hoy presentamos de Clemente Padín recoge más de 40 años de producción poética, pero tendríamos que comentar, no olvidar, sus trabajos de performers, su incursión en el mundo del mail art y el editor de revistas durante la década de los 60 del siglo pasado.
pero centrémonos hoy en su libro. Y a continuación me gustaría citar una entrevista que le hicieron a él en el año 98 en la revista Café a la Turca, que decía lo siguiente, refiriéndose a su poesía: pero el tema para nosotros, en tanto que artistas, es cómo tomamos esos contenidos y los expresamos de tal manera que parezcan nuevos, como nos vale de la posibilidad que tenemos para decir otras cosas acerca de que ese contenido, al parecer tan trivial en manos de las formas de expresión pasadas y tan novedoso en manos de los nuevos medios. ¿Qué pasa con esos contenidos acerca de los cuales decimos esto no lo entiendo o a mí no me dice nada? Ocurre simplemente que esos contenidos que están en el seno de la vida social se expresan en estos casos con fórmulas o formas nuevas, inéditas. Los contenidos no hay que inventarlos. La vida, el amor, la angustia, la soledad, la solidaridad, la muerte, etcétera, etcétera, están ahí, siempre han estado, desde los griegos. Son temas perennes. El asunto es cómo expresarlo, ese contenido, de una forma nueva. Así, cuando aparece alguien y en lugar de decir felicidad, dice nadie la entiende. Al parecer nos damos cuenta de que esa palabra es la palabra felicidad, al revés. El poeta, ese poeta, ha cambiado la manera de representar el contenido. Lo representa de una manera muy diferente. ¿Qué es lo que provoca ese cambio? ¿Qué es lo que socava, cuestiona, hace ver, que rompe los vínculos, los rigores, el hilo normal de una palabra? Pues su potencia, su ánimo, su destreza para salir del curso normal de la palabra. ¿Quiénes pueden entenderlo? Pues lo entienden los que se preocupan, los que indagan, los que quieren saber por qué ocurren las cosas, por qué las palabras no se entienden, por qué las letras tienen esa estructura, no la normal, entre comillas. Él lo que quiere es salirse del sistema, pero que todos profundicemos en esas obras que no entendemos en un primer momento. Porque la base de su poesía son dos cosas importantes: la ambigüedad y la autorreflexión, que eso obliga al lector a involucrarse en toda su potencia en los poemas que él escribe. El arte no deja de ser una ilusión y un artífice, y la portada del libro, su título, es bien concreto, pero también es un engaño a la inteligencia y a la retina, y ese ojo que ve mucho más, y que hay las dos palabras que juegan. De ahí que la cultura y en general la comunicación sean, en opinión de Gombrich, el resultado de la interrelación entre la expectativa de lo que pensamos que dice y la observación atenta de lo que dice en realidad. O sea, que todo es ver, pero interpretar lo que vemos. El autor, buen conocedor de su oficio y de la naturaleza híbrida de la experimentación poética, investiga y construye con la interrelación de los diferentes lenguajes verbales, visuales, fonéticos, publicitarios, cométricos, etc. Descontextualización, semiótica, ambigüedad, multiplicidad de significados, funcionalidad estética, contradicciones, collage, montaje, radicalidad, formas gráficas, símbolos icónicos, pictogramas, fragmentaciones, palabras en libertad, códigos universales, concretismo, espacialismo, letrismo, operador visual, operador fonético y un sinfín más de otros adjetivos nos ayudaría a entender toda la gama de posibilidades, de puertas, de ventanas que ha abierto Badin en sus trabajos. Pero sobre todo, Clemente Badin nos presenta la desnudez de la realidad, de la manera más cruda y sin contemplaciones estéticas que acaben adornando esa realidad. Algunos ejemplos lo tenemos en algunos poemas que están en el libro y que ustedes podrán ver después. El ejemplo de la huella digital con la alambrada, poema del año 73. El poema permutativo que comienza con la palabra dólar y va modificando la O hasta acabar en dolor con una pequeña lagrimita que va de arriba a abajo de la página. La canción protesta Naúl, una pone circa 1500 y la otra pone traducción año 2005. Son símbolos, signos de la
cultura nahual y signos que hoy podemos encontrar en las calles, en la carretera, en toda nuestra civilización actual. Y uno de los poemas más conocidos es la portada del libro, como os he comentado antes, con la palabra pan, paz, ¿no? El ángulo que permite doblar la palabra. Y también les recomiendo, que está aquí todo entero, la serie del Cuadrado, el homenaje que hace al Cuadrado, que es un repaso a la historia del arte del siglo XX. Otro poema que también me gusta mucho y que aquí lo han publicado, es el poema Signo, que coge la palabra odio, que aquí lo han publicado perfecto, pero delante de todos ustedes, y para que no sea, eso digo en voz baja, a mí me gustó mucho más la edición inglesa, la que pone Love, Hate. Para mí es más contundente por la grafía de las palabras. O sea, el significado de profundo es el mismo, pero en inglés él escogió un grafismo que para mí es más potente. Eso no quiere decir que ustedes lean este o vean este y les encante. Espero que sea así. Y por último, uno de los poemas para mí más eróticos. Sí, más eróticos, sí. Que es, uno que el título es Celamur. Y para mí es uno de los poemas más eróticos de la poesía visual, por su sencillez y por su potencia visual, donde una palabra, la palabra love en inglés, con una leve variación alargando la vértice de la V, se convierte en entrepiernas de una bella doncella, porque seguro que es una bella doncella, pasional. O sea, es un poema pasional, es un poema que les invito a repasarlo tranquilamente y te felicito porque chapo, te dirían los franceses. Bien, para acabar, en el prólogo de otro libro que publicó Clemente en España, el año 2011, el Martín Palacio, que hace la introducción, comenta: lo que propone Padín en el contexto de poemas semánticos, o sea, el título del otro libro que estoy comentando, que muchos de ellos, o casi todos los tienen ustedes en este libro que publicamos, que ahora presentamos, veremos que no deja de aparecer una forma de teología negativa sobre lo que es o deja de ser la no ritualización de lo mentado, una antirremenitencia, aquella concepción esencialista de la palabra que quiere ver detrás de los conceptos la existencia de sustancias rígidas y eternas. No, ante esta reificación como ejercicio de poder, gracias a una concepción representativa del lenguaje y de imposición del lenguaje, el autor, Padín, desmonta por medio de la transversalidad imagenética, o sea, todas las imágenes que él va relacionando, transformando e imitando también, los mecanismos de esta comunicación viciada. Toda comunicación que nosotros vemos, todos los signos que vemos por la calle, que vemos en libros, en revistas, están viciados, ya tienen un presentido que ya entendemos y que automáticamente sabemos lo que quiere decir. Bien, pues Clemente Padín, y en esta comunicación viciada que comenta el autor del prólogo, aquí yo y el autor nos permite que nosotros, futuros lectores, deseamos del verbo poseer, de esos poemas que con independencia de se tenga o no se tenga derecho a poseer, de ahí el título, pues paradojalmente y aceptando la cruda realidad, no poseemos absolutamente nada y son ellos los poemas los que nos poseerán para siempre a nosotros y habitarán y navegarán siempre en nuestra memoria. Los poemas están aquí. Para acabar solamente, como él a veces ha hecho en algún poema que dice, este poema tiene 5 palabras, pero en realidad no tiene 5 palabras, sino que los cambia, es un poema que ustedes pueden leer aquí, yo les acabo para decir, para acabar solamente 24 palabras, como las horas de un día. Nadib, Nidab, Ya, Ay, Pidan, Padín. Gracias. Y bueno, leo esto y le dejo todo el espacio a Clemente Padín para que desarrolle su potencial. Bueno, en Pampas, en este hermoso libro que hicimos en coalición con La Veracruzana y Puebla, dice lo siguiente en el cuarto de forros: los caminos a través de los que la poesía decide revelarse al hombre son tan enigmáticos como aquellos trazados por lo místico. Así, el poeta
aunque no lo quiera, siempre revela, nos enseña a través de su decir poético eso que está más allá de la palabra, que aunque no deja de ser palabra, ya es otra cosa. De igual modo, cuando el poeta decide cruzar las fronteras de la palabra hacia la imagen, la quimera resultante es ocasión para la celebración poética. La poesía no tiene caminos, sino oportunidades. Sabedor de esto, Clemente Padín, quien ha luchado batallas dentro y fuera de la página, ofrece en estas poseías completas tanto la posesión como el abandono del decir poético, la esperanza como la denuncia provocada por la ceguera de la opresión, la experimentación tipográfica, visual, sonora, así como un lirismo puro. Nos ofrece una guía poética para comprender el camino de un hombre que en la plenitud de sus facultades poéticas decide entregarnos su poesía completa. Quizá no sea siempre fácil el recorrido por estas páginas, gustosas de los retos, y los celebro. Porque el decir poético es un decir sí del sentimiento, pero que parte de la inteligencia, del pensamiento filosófico. Es una suerte de ontología de la conciencia, que aunque difícil, siempre será gozosa. Así, en estas poseías, Clemente Padín da cuenta de su tránsito poético, demostrando que tras los horrores que la vida ofrece a diario, hay siempre una ventana que mira a ese infinito océano de la imaginación poética, que inicia en el corazón y acaba en la letra. Gracias. Ahora sí, disfrutamos a Clemente y todo lo que quiera hacer. Bueno, aprovechando esta oportunidad, oyen ahí en el fondo, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, aprovechando entonces esta oportunidad, voy a dar a conocer dos poemas performáticos. ¿Qué significa esto? Que son poemas como todos los demás poemas que ustedes han leído, con casualidad, son verbales, hacen uso de la palabra, pero cuenta con el aditamento o con el apoyo del propio cuerpo del performance, que le va agregando elementos nuevos que pueden ayudar más a la comprensión o a profundizar el sentido. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer dos poemas porque son muy desgastadores. Vamos a comenzar uno con un homenaje a una figura del movimiento público norteamericano que se llama Dick Higgins. Dick Higgins es un gran artista que junto con otros que fueron quedando prácticamente todo lo que se conoció en el arte de nuestros días: la instalación, las intervenciones urbanas, las performances, la poesía experimental y otras formulaciones artísticas muy interesantes. Y él justamente, junto con John Cage, puso el énfasis en el silencio, fundamentalmente eso, porque él entendía hasta el movimiento que fue allá por 1950, el siglo pasado, prácticamente en la música ni el ruido ni el silencio abusivo eran admitidos, pero ellos, a partir de que se pudo usar, introdujeron entonces como una forma expresiva más al silencio y al ruido dentro de la música. También introdujeron así, por ejemplo, la danza sin música. Pero siente que fueron introduciendo muchos cambios muy creativos que prácticamente generaron todo el arte que hoy conocemos como arte. Pero vamos a comenzar primero con el poema, con el homenaje entonces a Dick Higgins. Y le voy a pedir entonces que me ayude un poquito, es muy sencillo, simplemente le voy a pedir que se tapen los ojos, de esta manera. Por favor. Poema para leer con los ojos cerrados.
Entonces, tanto John Cage como de Higgins introducen, ¿verdad?, la vida dentro del poema, porque prácticamente estuvimos solamente escuchando, ¿no?, de todo lo que pasaba entre nosotros. De repente algún pensamiento, pero sobre todo una sensación física, auditiva, hasta olorosa, digamos, ¿verdad?, de lo que estaba bien aconteciendo. Fíjese que ese pequeño cambio que es tan importante, de que introdujo nada menos que dos elementos expresivos nuevos dentro de la poesía verbal. Bueno, vamos a hacer el último. Este poema se debe a que en mi comienzo, allá por a fines de 1960, yo comencé trabajando como performer. Yo les explico un poco. El performer que hace performances o obras que se deben sobre todo al trabajo del cuerpo como elemento expresivo. Eso es lo fundamental. La gran diferencia que hay, así por ejemplo, con toda la demás arte, es que la performance necesita de la presentación. El artista, como yo lo estoy presentando ahora a ustedes, acá, frente a ustedes. En cambio, en las demás artes escénicas, como por ejemplo el teatro, la ópera, etcétera, etcétera, son arte que está exigiendo de que el artista asuma un personaje. El Rey Lear, Hamlet, en cambio, la performance es completamente diferente. Pero ¿qué pasó? Yo conocí tanto ya en la performance que muchos amigos míos me dicen, pero Clemente, tú eres un poeta, ¿no te animás a escribir un poema a la performance? Bueno, y realmente lo hice. Es un poema sobre la performance que quiero que ustedes puedan apreciarlo hoy. Performance. Este verso debe leerse de frente al público. Este verso debe leerse de espaldas al público. Este verso debe leerse caminando. Este verso debe leerse boca arriba. Este verso debe gritarse. Este verso debe silabiarse. Este verso debe correrse. Este verso debe declamarse. Este verso debe repetirse. 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 ¿Usted no cree? Mire, por favor. ¿Qué dice ahí? Dígalo fuerte, a ver. Este verso debe repetirse. Claro, seguro. Por supuesto. Mire. Este verso debe repetirse. Claro. Este verso debe repetirse.
Muchísimas gracias. Está bien, suficiente. Muchísimas gracias. Venga, vamos. Bueno, ya casi terminamos con el tiempo. Tenemos un par de minutos, obviamente, para que te despidas. Un par de minutos para que te despidas y para que puedan ir a la mesa de atrás, comprar los libros y que los firmes, porque si no, no hay tiempo. Sí, Bolívar. Y si no, no vendemos, tío. Si no, Bueno, apretando las billeteras. Vamos. Solo. A ver, cierren esa puerta con llave para que todo el mundo compre. Y vamos, bueno, pues con esto, vayan a la mesa, terminamos, gracias.